manejo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un paneo Sin recreo, un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Entonces, Son 6. es verdad que son 6 años la Constitución de Estados Unidos, así que borren ese pedazo del video. Sí. Son 6 años los senadores en Estados Que Unidos. se cambian cada 2 años. Así es. Vamos. Entonces, si a 6 tú le restas 2, son 4. Tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy, nuestro gran amigo. Perdón, lo que es verdad es que se renueva por tercio. ¿Entiendes? correcto. Son términos de 6 años renovados por tercio. Ahí era que estaba la confusión. Es un tercio del Senado que se renueva cada 2 años. Exactamente, exactamente. Entonces tenemos a Félix Novaiciano, que es licenciado en Derecho, tiene un magíster de Derecho Constitucional, experto en Derecho Electoral y escritor de varios artículos de opinión jurídicos y políticos que nos hace, además un gran amigo nuestro y colaborador y que nos ha ofrecido que viene varias veces. Amenazó con volver. Amenazó con volver, ¿Verdad? así que bienvenido Félix Nova. Bueno, y perdón, para ya cerrar esa parte, la Cámara se renueva cada 2 años. Ajá. O sea que ni siquiera el periodo es de 2 años de los representantes. Bueno, vamos entonces, vamos a entrar en materia con Félix, que además de todo eso es amigo de nosotros. Y también yo vine a dañar el panel porque ustedes dijeron que son liceístas y yo soy aguilucho. Sí, bueno, lo No, que no pasa es tenemos que, problema lo con que pasa es que nosotros. es un programa, es un programa inclusivo y diverso. Y es la realidad. de todo Nunca aceptamos todo tipo de personas, hasta aguiluchos. Diablo, ustedes lo dicen como si fuera crimen de lesa humanidad. Aquí sí. Bueno. Bueno, yo no creo eso, pero bueno. No, o sea, tiene un Está conflicto de casado interés, con un claro. aguilucho igual que yo. Está rodeado de Yo aguiluchos. estoy casado con un aguilucho. Bueno, Félix, contigo vamos a hablar podemos hablar de muchas cosas, obviamente en el derecho, pero hemos visto recientemente un activismo en el Tribunal Constitucional, emitiendo Positivo, en mi positivo, opinión. claro. Digo, el tribunal también se equivoca, no hay duda, pero... No, pero no son infalibles. Pero me parece Son humanos los que son me jueces. parece que ha decidido sentencias muy trascendentes y bueno, está en un amplio laborantismo. Hay gente que critica eso, el activismo judicial, ¿verdad? Como quiere mal. Pero yo pienso que también el tribunal ha hecho grandes aportes en su labor. Entonces, Félix, vamos a empezar. ¿Qué te parece si hablamos de las candidaturas independientes? Hay mucho contenido sobre eso. Además Bueno. que el mes de diciembre el Tribunal Constitucional no le dio vacaciones al que le gusta la materia constitucional, con todo tipo de sentencias que salieron en ese mes. Y sobre el tema de las candidaturas independientes, en esa sentencia 788/24, es un caso muy interesante del doctor Fiallo Villini, que fue el accionante, que tuvo la legitimación activa de esa acción directa de inconstitucionalidad al artículo 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. De la Que- ley 2023. Sí. Que establecía en esos artículos el tema de que las candidaturas independientes tienen que ser llevadas por una agrupación o movimiento político. Y ahí la acción directa de inconstitucionalidad vino por un tema de que transgredía el principio de proparticipación, también el tema de libertad de asociación, también un tema de supremacía de la Constitución, que eso siempre lo ponen en todas las acciones directas de inconstitucionalidad. Y durante el tema de la decisión del Tribunal Constitucional, hizo un test de razonabilidad que se basa en lo siguiente: un análisis del fin, análisis del medio, y entonces como la relación del medio y fin dentro de esos artículos para saber si son consonos a la Constitución. Y el Tribunal Constitucional, de una manera estricta, llevándose de ese test de razonabilidad,
dice que es inconstitucional esa parte de las candidaturas independientes porque no es razonable. Y entonces van y hacen una sentencia manipulativa, aditiva, sustitutiva, pudiéramos decirlo así. Que ustedes saben... Dame un puntico. Tenemos que explicar qué son esos Sí. tres conceptos para que nuestros oyentes nos entiendan. No, que lo voy a explicar. Sí, que el adelante. Tribunal Constitucional puede emitir diferentes tipos de sentencias. Por ejemplo, las exhortativas, que le dicen, por ejemplo, al Congreso, miren, le exhortamos que ustedes hagan tal ley sobre tal materia y le damos cierto plazo para que lo puedan hacer. Que es la que más abunda en esa materia, es la más común. Sí, es la más común con el tema de iniciativas legislativas. Exacto. Cuando hay una omisión u otra cosa que le toca al legislador corregirlo. Cuando vemos una manipulativa, como dice el nombre, el Tribunal Constitucional como moldea las palabras porque no hay una inconstitucionalidad completa dentro de un texto, sino de una manera parcial. Y entonces como tratan de cambiar el texto, por eso dicen sentencia manipulativa aditiva, de que añaden, o sustitutiva, de que sustituyen. Y en esos artículos 156 y 157 cambiaron el texto. En vez de agrupaciones políticas, pusieron movimientos cívicos que sean Agrupaciones ciudadanas, creo que usa, Sí. o cívico. cívicos, espontáneas. Y también como pusieron otra cosa, que no lo voy a decir de una manera textual, como ahora está, pero que no tenga como requisitos igual que los partidos, para decirlo así. Y esa sentencia ha creado de verdad un gran... Establecieron los requisitos. ¿Cómo? Un porcentaje de Del padrón, del padrón, de la demarcación. que es común, eso es común a los partidos. O sea, el mismo sería un porcentaje. 2%. Que eso está en los párrafos de esos artículos, 156 y Correcto. 157. No, establecieron cuáles serían los requisitos, naturalmente, mínimos, porque incluso la propia sentencia establece que mínimamente, es decir, establece un piso, digamos, aunque redacta, como quedan los artículos después, de cuáles son los elementos que se deben solicitar a alguna persona que quiera aspirar de manera independiente. Y bueno, y parte del hecho de definir qué es lo que es un candidato independiente de los partidos políticos. Sí. Entonces no podemos pedirle, es el principio, ¿verdad?, que la asociación accidental o la plataforma que lo lleve cumpla los mismos requisitos que un partido, porque entonces No sería justo. se vacía de contenido la figura, ¿no?, del aspirante independiente, ¿no?, o la independencia realmente de los partidos. Sí, que ahí viene también la disputa por el artículo 216 de la Constitución, que habla de los partidos políticos como el mecanismo de participación. Si nos llevamos de una interpretación estricta, creeríamos que solamente los partidos sería el único vehículo para ello. Pero está claro que no es que la presentación de candidaturas no es una Un atribución en un monopolio, exacto. Y es el mismo término, eso es lo mismo, Eso no está claro. es la misma argumentación. Bueno, no está claro en el 216, pero en el resto de la Constitución, si se lee menos, completo, menos claro. Por eso es que te digo, y esa discusión, Por ejemplo, esa discusión la tuvimos tú y yo. Claro, la tuvimos tú y yo, y voy a Y traer la un vamos a tener ejemplo la que discutíamos. claro. Ok, Eliseo. ¿Qué sucede si yo soy electo candidato independiente y soy electo al cargo? Por ejemplo, senador de Barahona, supongamos, cosa que ya fui por el Partido de la Liberación Dominicana, pero supongamos que mañana quisiéramos hacerlo de manera independiente. Primero, los requisitos están un poco flojos. Es decir, enviar O sea, una... ¿con cuántas firmas tú Pero podrías espérate, inscribir porque enviar una candidatura, carta a la ¿entiendes? Junta Oye, diciéndole que yo quiero aspirar y que me va a postular la Asociación para el Desarrollo de Barahona, que sería una Una entidad- ONG, un movimiento cívico. ONG no, porque no dice que tiene que ser una ONG incorporada, No, un yo- movimiento cívico. No, Porque yo dije ahora ONG para la decir... Junta en ¿Y su cómo rol- yo constituyo eso? ¿Quién, Se ¿Cómo yo supone lo voy que a la Junta que formalizar? tiene- ¿Ante que- quién? Se supone que la Junta, se supone, ¿no?, que la Constitución le da una atribución reglamentaria en materia electoral, Ujú. deberá a través del reglamento establecer cuáles serían las condiciones que esta asociación o agrupación, hay que decir que la Constitución menciona el concepto de agrupación política, no solo partido. Claro. Agrupaciones, Partido o movimientos. movimientos y agrupaciones. Ajá. Entonces, este movimiento o agrupación sería... Pero perdón, el criterio para clasificarlos es el área geográfica.
O sea, los movimientos postulan, son municipales, las agrupaciones provinciales y entonces los partidos son nacionales. El criterio hasta ahora. Bueno, pero... Y ahora no va a ser así. Pero ¿y cómo va a ser entonces? No, pero porque por es que eso, ajá. el tribunal, Eso a mí me estamos parece, debatiendo y el otro tema, yo pudiese ser postulado con el 2%. Estamos hablando que en Barahona serían 2.800 personas, cosa que es bastante fácil de lograr. En el caso del municipio, del distrito municipal de Palo Alto, que hay 1.000 inscritos en el padrón electoral, 280 sería. con 280 personas. No, si son con 1000, menos. no, con 3 personas. Es el 1% con 3 personas. 3 con personas. 2.8 personas. Es decir, una locura. Tres gente dice aquí, Entonces, yo quiero postular a fulano. Claro, ese es el caso Ya. quizás más extremo porque Claro. Palo Alto debe ser el distrito municipal más pequeño del país, muy probablemente. De hecho, Jaquimella es uno de los municipios. Está bien, pero ponga uno al lado de 3.000. De 3.000. Ahora, No yo es soy 10 electo, personas dicen quién iba está a muy ser bien, candidato. eso es la democracia en esteroides. Ahora, muy bien, yo soy electo. ¿Qué sucede si yo muero o renuncio? En el Congreso. No, hay un vacío legal en ese aspecto. Una laguna del tamaño del lago Titicaca. Es Sí, decir, sí. la Constitución dice que el partido que te postuló va Es a el someter encargado una de- terna para sustituirte, pero no existe ese partido en el caso de la candidatura independiente. Fíjense qué pasa con esos temas. A la hora del Tribunal Constitucional actuar como un legislador positivo, es decir, de creación de normas, crea un tema de que haya una incongruencia con demás leyes o artículos dentro de la misma disposición Sí, legal. antinomia. Que ese es ahora uno de los principales debates. Porque ¿qué conlleva el tema de las candidaturas independientes tal como redactó el Tribunal Constitucional en esa sentencia? Tendremos que modificar la ley de régimen electoral, la ley de partidos, también la ley 157-13, por lo Pero siguiente. yo me pregunto, ¿tendríamos que hacer entonces una asamblea, o sea, convocar una asamblea revisora de la Constitución? Porque la ley no puede modificar eso. No, exacto, porque el mecanismo de sustitución está regular, no solo establecido, sino que hay unas reglas. unas reglas. Dentro de la Y las Constitución. reglas no se interpretan, hay que cambiarlas. Como argumentaba yo con el tema de las omisiones legislativas, yo no sé si tú recuerdas el debate, ¿verdad? Lo Que hemos de tenido hecho- muchas De veces. hecho, se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional donde elimina la posibilidad de acciones directas de inconstitucionalidad contra generales. Omisiones legislativas absolutas. Absolutas, omisiones Que Que legislativas fue la absolutas. la del año O sea, pasado. el tribunal varió su criterio, ¿no? Sí, porque como tenían nosotros uno en la planteábamos. 113/21 que era sobre el referendo. Entonces, en este caso, realmente, el tribunal yo creo que no reparó No calibró bien. o no calibró o no vio la consecuencia. Muy bien que los partidos no tengan el monopolio absoluto de la representación, eso estamos de acuerdo. Ahora, hay una serie de temas que están ahí planteados en la Constitución que se pensó en el constituyente que la redactó en el 2010, pensó probablemente que sí, que los partidos tenían el monopolio de la representación y quiso fortalecer el régimen de partidos. Ahora se infiere de otros principios constitucionales, el principio democrático, el principio de igualdad, el principio el derecho a la participación política, el derecho de elegir y ser elegido, que de manera independiente yo puedo postular y tengo que tener el derecho de hacerlo de una manera razonable, es decir, que no sea regulado de tal forma que sea igual a un partido. Y bueno, está muy bien, pero eso ha traído unas consecuencias que hasta ahora uno no sabe cómo se van a calibrar, como dice Eliseo. Sobre ese mismo tema, José, sucede que a la hora del Tribunal Constitucional emitir esa sentencia, no vieron los efectos a largo plazo que puede conllevar por el tema tanto del funcionamiento del sistema de partidos. El tema de las vacantes, cuando, por ejemplo, por sustituir a un candidato, es otro de los temas interesantes del derecho constitucional, de debatir sobre ese tema de las candidaturas Y independientes. hay otros, por ejemplo, la mayoría. cómo se conforman los bloques de partidos Los bloques, sí. para postular a la segunda Al mayoría, Consejo- al Consejo de la Magistratura. el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Le voy a poner Sería entonces monopolio de los partidos Sí. pertenecer al Consejo, y los independientes, si son mayoría, no No, pudiesen. porque la Constitución dice de un partido. ¿Entiendes? No, entonces ahí habría otra vez que modificar. El porque PI, tiene que Partido decir. Independiente. No, tiene que decir agrupación también. Porque dice partido. Y hay que decirle a la ciudadanía, a la gente, que el tribunal no puede interpretar la Constitución con relación a ella misma. O sea, no puede decir que donde dice partido hay que leer
Claro. que partido o movimiento o agrupación o una cosa accidental que se creó para llevar un independiente. Ahora, ustedes saben otra ley que tendrían que modificar para favorecer a los candidatos independientes. La 157-13, que ahí está el método de Hunt. ¿Por qué yo menciono eso? Ustedes saben que hay cargos plurinominales, como los regidores y diputados, que normalmente, gracias a las plataformas partidarias, es que se designan los escaños para esos cargos plurinominales. Ahora, una persona independiente aspirando no va a tener la oportunidad porque no tiene una plataforma partidaria que le ayude a esa cantidad de votos. Eso es algo que no han pensado las personas con el tema de esa sentencia, que ahora tendríamos que cambiar esa ley para cambiar el método de Hunt por el Liga, que es el del voto directo. El voto directo y quizá también ir Boleta cerrada. ir también al modelo de demarcaciones electorales pequeñas. Como Estados Unidos. Sí, que eligen se Por elige distrito. directamente el diputado por mayoría de votos, por distrito. Que eso es algo que se ha dicho porque se ha criticado mucho el método de Hunt. Es un método de selección los para tantos que garantizar la representación proporcional, es decir, que las minorías, las segundas mayorías y demás tengan una representación para combatir lo que ya decía Alexis de Tocqueville, que lo mencionamos ahorita, la tiranía de la mayoría, es decir, que la mayoría no se lleve todos los cargos de manera automática o mecánica, y ciertamente esos son aspectos que la verdad que a los que trabajamos estos temas legislativos, esa sentencia de las candidaturas independientes, que está muy bonita, yo le decía a Eliseo, filosóficamente... en temas garantistas es excelente. Muy nosotros bonito. Ahora, ¿cómo la vamos a aplicar? Como garantista y El otro constitucionalista la vemos aspecto- muy bonita. Pero El otro aspecto es el tema de la administración electoral. Sí. Hoy en día los cargos municipales son 3,000 y pico. ¿Qué va a suceder cuando yo en un municipio tengo el derecho de con apenas el 2% de las firmas de los municipios de esa localidad, que puede ser de fácil obtención? Vimos como el caso de Aquimelle con 3 personas que lo hagan. O sea, yo candidato, mi esposa y mi hija, mayor de edad. sí, porque tampoco hay restricciones. Ya Son hay que 3 incluirlo- personas. Tres personas, incluirlo no en la importa boleta. la sociedad. Hay una boleta larguísima. Ya. Pero Ya yo soy candidato, se puede 3 gente, ya. 500 gente pueden inscribir a candidato a regidor, porque 3 personas no es nada. Ya lo sabes. Y aquí el dominicano que nos encanta vernos en una boleta y en una foto y una cosa. Sí. Entonces, eso puede atomizarse de una manera tal Una hipertrofia de claro, candidaturas. señores, pero tú estás hablando que de cómo de- vamos a confeccionar esa boleta y lo que el costo de administrar No, mira, eso. Esa boleta podemos decir que además Esa es de una ventaja del sistema de partidos, porque el sistema de partidos Filtra. tiene un procedimiento democrático interno, teóricamente, ¿verdad? De acuerdo a la ley de partido, que para tú postularte en primarias, en procesos electorales internos de los partidos, para definir cuál es el candidato. Sí. Es decir, sirve de filtro a la democracia. Esto es un ejercicio directo de mi derecho de elegir y ser elegido. Todos los ciudadanos dominicanos tendríamos el derecho de inscribir una candidatura independiente. ¿Y las alianzas, entonces? ¿Cómo la vas a regular? Por ejemplo, una agrupación independiente llevó a X candidato, entonces pueden ir aliados con los partidos, la cuota, ¿cómo se va a manejar eso? Óyeme, es una quimera. son muchas interrogantes las que hay. Además, para un dirigente político de cualquier partido, en vez de irse a coger lucha, ganando una candidatura en un proceso interno, gastando muchísimo dinero, mejor entonces constituye una agrupación que lo postule y después negocia, puede negociar una alianza o ir de candidato, que es el objetivo. O sea, Por eso el voto disidente de la magistrada Emi Ferreira es tan importante. Es realmente, primero, como tú bien dices, bien estructurado. Y bueno, volvemos a lo mismo. El tribunal, lo que decíamos con relación al tema de la omisión legislativa absoluta. Pero en este caso fue una relativa. No, pero claro, el argumento a lo que me refiero, el tribunal debe contenerse en aspectos que son de naturaleza política y que corresponde al legislador regular. Y yo creo que en este caso, pudo haber sido una exhortación al Congreso.
explicando que realmente no era razonable como estaba ahora y exhortarle al Congreso a producir una redacción más conforme a la Constitución para garantizar el derecho de los independientes de poder aspirar. Mira, el tema es que si se hacía esa sentencia exhortativa, iba a haber también un debate sobre el tema de que al final el Congreso va a decidir cuando le dé su gana. Es que el Pero debate, es- el debate, el debate porque el Congreso está. tiene que producir una modificación legislativa porque al tribunal se le ha olvidado Una- todas estas consecuencias que nosotros Una- estamos hablando. Una no, modificaciones que pueden ser incluso de O sea, la ley orgánica de orden electoral tiene que constitucional. someterse a un proceso de revisión ahora a partir de esta sentencia. Porque una de las ¿Cómo la cosas- aplicamos? No, también hay Por que más que se modificar quiera. la ley de partidos porque establece el tema Y la del ley de financiamiento que van a tener los candidatos y quién financiaría o quién tendría el control de fiscalizar a esos candidatos independientes. ¿No? Y además, ¿cuándo le daremos el financiamiento? Sí. Los partidos reciben financiamiento todos los años. Ujú. Este recibiría financiamiento Cuando se constituye. porque una, O cuando inscriba Porque es candidato. espontánea. como espontánea y temporal. Sí. Accidental, dice la sentencia en algún momento. dice. Y que no va a tener ese proceso burocrático como tienen los Claro. partidos. Entonces, ¿qué dinero le vamos a dar? El del año electoral para ¿Y cómo? participar, para financiar la campaña. ¿Y cómo tú garantizas la democracia interna en una organización como esa? No, porque no hay democracia interna No, es para llevar no, al candidato por- independiente. Pero por eso es lo que te estoy diciendo. Podemos o sea, aspirar los 11 millones de habitantes con 11 millones de instituciones. También el de efecto que va a plataformas tener en accidentales. la democracia interna en los partidos. ¿Por qué yo menciono ese aspecto? pero transfugismo. espérate, Feri. Porque ahí tenemos que hablar largo y tendido, pero tenemos que irnos a una pausa. Ay, Vámonos a la pausa. Vamos a dejar eso de la democracia interna del partido, porque ese va a ser lo primero damnificado van a ser los partidos con este tema. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio.